If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial-grade products and next-day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Bienvenido a la Noche del Icon. Soy Miguel Ángel Beltrán, creador de este espacio, en el que cada semana compartiré contigo contenidos en los que te hablaré sobre desarrollo personal y profesional. Exploraremos consejos y experiencias que espero te sean de ayuda para afrontar desafíos, impulsar tu crecimiento y avanzar hacia tus objetivos. En este episodio quiero hablarte de mentalidad y de actitud, dos aspectos que debes tener revisados y fortalecidos antes de iniciar cualquier proyecto de desarrollo personal. Esto es muy importante, ya que el planificar un objetivo como ese no solo consiste en trazar una ruta a seguir. También es importante contar con una mentalidad adecuada. Para garantizar eso, hay un trabajo previo que tendrás que hacer, como quien lleva el coche al taller antes de iniciar un largo viaje. En estas cuestiones se hace muy necesario tener un buen conocimiento sobre nosotros mismos. Es importante analizar con sinceridad nuestra forma de ser y de comportarnos para comprender cómo la percepción que tenemos de lo que nos rodea condiciona nuestra actitud. Y es que actitud positiva vas a necesitar y mucha. Mirarse con honestidad ante el espejo para tratar de entender qué es lo que te empuja hacia la necesidad de mejorar es un buen ejercicio para empezar. El simple hecho de que pretendas iniciar ese camino es señal de que sientes algo que no funciona y que deberías empezar a ser consciente de cómo corregirlo. De entrada, cualquiera que diga que no tiene zonas oscuras en su personalidad o que no ha actuado en alguna ocasión al borde de lo aceptable con otras personas, o simplemente ante las circunstancias que se ponen delante, lo más probable es que mienta. No nos engañemos, lo que en una buena parte condiciona el comportamiento de alguien en su relación con el entorno son sus valores éticos y morales. Si tu comportamiento no es el correcto, o al menos así se percibe por parte de los demás, seguramente tendrás que empezar cuanto antes a revisarlos para ver qué se debe cambiar antes de dar cualquier otro paso. Las personas tendemos a mentirnos a nosotros mismos y a los demás cuando se trata de hablar abiertamente de las cosas que nos dejan mal ante otros. En esto el ego suele ganar casi siempre. Precisamente es el ego lo que suele fastidiarlo todo, porque nos hace estar dispuestos a saltarnos esos valores a los que me refería, con tal de no perjudicarlo. Nuestro primer impulso suele ser pensar que es mucho mejor correr un tupido velo y esconder en algún rincón inaccesible cualquier cosa que ponga en evidencia nuestras debilidades, como las frustraciones o los fracasos acumulados. Lo cierto es que con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que todas esas experiencias que nos han marcado negativamente en el pasado, incluso aquellas que aún escuecen hoy, tienden a convertirse en una carga que nos va arrastrando hacia el fango y deteriorando nuestra forma de ser, a menos que consigas dejarlas atrás definitivamente. Lo triste de esto es que todos sabemos que deberíamos tratar de hacerlo, aunque sea agarrándonos a cualquier cosa que nos sirva de salvavidas, pero muchas veces no tenemos ni idea de cómo. Un planteamiento podría ser el no pensar en los fracasos y decepciones del pasado y enfocarnos en lo positivo que pueda llegar en el futuro. Pero es que tampoco es esa una solución que representa ser la panacea. Decía Séneca que la mente que se preocupa por los acontecimientos futuros es infeliz en el presente. En este sentido conozco a muchos, entre los que me incluyo, que durante muchos años se han preocupado en exceso
por la infelicidad sufrida en el pasado, lo que ha llevado a emplear muchas energías buscando alguna forma de resolver sus consecuencias en el presente. La razón esgrimida para justificar esa obsesión es que así se puede evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro. Una manera estúpida de perder el tiempo. Está claro que cada individuo tiene su propia forma de manejar los traumas y de protegerse de sus consecuencias. Pero a menudo la superación de esto está condicionada por el autocontrol que tengas de las emociones, algo que no tienes desarrollado cuando eres un niño o un adolescente, por lo que en esos periodos estás a merced del entorno y de sus maldades. Cuando llegamos a la etapa adulta y tenemos que ir superando barreras y limitaciones, nos encontramos con la necesidad de reparar los desperfectos causados en nuestra personalidad durante la transición hacia la madurez. Estas cosas siempre han pasado. Lo de la autoestima dañada o la actitud negativa no son algo que esté relacionado en exclusiva con las particularidades que definen la sociedad moderna. A ver si vamos a pensar que las generaciones anteriores no sufrían esas mismas situaciones. El luchar para superar las dificultades forma parte de nuestra propia existencia. La vida es como un maratón de obstáculos, desde el mismo momento en el que el óvulo es fecundado. Y desde ese instante estamos obligados a adquirir cuanta más fortaleza y habilidades mejor para poder sortearlos. Es algo inevitable, pero siempre será más fácil si mantenemos una actitud positiva en esa lucha. Los grandes pensadores de cada época ya discernían sobre la necesidad de moldear nuestra conducta y prepararla para superar miedos y afrontar la vida con más optimismo y esperanza. Como respuesta a ese pensamiento, durante el siglo I después de Cristo se popularizó entre los ciudadanos del Imperio Romano algo llamado estoicismo, una filosofía que en realidad tuvo su origen en Grecia. Su escuela fue iniciada por Zenón de Citio en Atenas, y esto fue a principios del siglo III a.C. El estoicismo proponía algo así como que la felicidad y la paz interior dependen principalmente del control que tengamos sobre nuestras acciones y emociones, no tanto de las circunstancias que nos rodean y de los efectos que éstas puedan tener en nuestro estado de ánimo. En lugar de gastar energías inútilmente en lo que no se puede controlar ni cambiar, el estoicismo plantea fortalecer la virtud como único bien en las personas. Además, sostenía que ciertas emociones destructivas son el resultado de errores de juicio sobre lo que acontece en el entorno, y las personas deben desarrollar capacidades que les permitan evitarlos. Los estoicos creían que la fortaleza de espíritu tiene mucho que ver con el control del pensamiento sobre los eventos que suceden. Avanzar hacia la felicidad y la sabiduría requiere aceptar el momento tal como se presenta, sin dejarse dominar por el deseo de placer, la recompensa inmediata o el miedo al dolor. En otras palabras, el pensamiento estoico trata de comprender los acontecimientos de la vida y aceptarlos tal como son. En lugar de obsesionarse con acomodar el mundo a su forma de pensar, como el músico que se empeña en arrastrar el piano hacia sí en lugar de arrimar la butaca, los que defendían las ideas del estoicismo planteaban que lo verdaderamente importante es cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, la templanza o la fortaleza ética y moral, ya que ese era el verdadero camino para alcanzar la felicidad y la excelencia. En los tiempos que corren, seguro que habrá más de una cabeza hueca que verá ese pensamiento como algo anticuado y cursi. De hecho, percibir templanza o valores éticos y morales resulta lamentablemente cada vez más difícil en una población demasiado pendiente de sí misma y de su visión particular de las cosas, la cual se empeña en defender por encima de todo, incluso por encima de la verdad. Hoy, el estoicismo moderno ha adaptado los viejos principios iniciales a la sociedad actual. Mientras que el estoicismo antiguo abordaba temas más amplios, el moderno se enfoca en la serenidad y la transformación personal. Se dirige más hacia el bienestar personal y la autorrealización, ofreciendo modos de enfrentar los desafíos de la vida cotidiana en el siglo XXI.
Y a mí me parece interesante ese enfoque como el salvavidas, al que agarrarse del que hablaba al principio. Las personas nos dedicamos demasiado a gastar una energía enorme tratando de cambiar las ideas de los demás en lugar de tratar de comprender y mejorar las nuestras. No hay nada más que ver las redes sociales y los debates y comportamientos de todo tipo que allí se destilan, o el modo de conducirse que tienen nuestros representantes políticos o nosotros mismos en nuestras relaciones con los demás. Esto nos ayuda a entender lo confundida que parece estar esta sociedad. Da la sensación de que, sin darnos cuenta, nos dejamos arrastrar por una corriente de estupidez que no lleva a ninguna parte, salvo a la propia decadencia. Es sorprendente lo fácil que resulta hoy en día quedar atrapado en debates sobre cuestiones trascendentes o no, que están fuera de nuestro control o de nuestro propio entendimiento. Es como si la sociedad fuese víctima de alguna droga idiotizante que lo único que activa es la parte oscura de la personalidad, como el rencor, el ego o la intolerancia. Sutilmente o no, se impone en las cabezas la idea de que se debe aceptar de un modo u otro nuestras razones por encima de las razones de los demás, cuando la verdad es que no hay nada de constructivo en querer imponer un criterio por la fuerza de un argumento sesgado o de la defensa acérrima del tópico ideológico interesado. Ese comportamiento está presente por todas partes, convirtiendo a la humanidad en una masa aborregada sin capacidad de discernir por sí misma. La verdad es que a las personas nos cuesta un poco darnos cuenta de lo mucho que nos condicionan los factores ambientales y lo expuestos que estamos a ellos. No me estoy refiriendo a los biológicos, sino al conjunto de elementos entre los que nos movemos y que representan esa corriente que determina nuestra actitud hacia los demás, principalmente por cómo los percibimos, pero también por nuestro empeño en tratar de moldearlos desde una particular escala de valores que posiblemente ni siquiera es la nuestra, sin tener en cuenta que puede estar distorsionada en beneficio de otros intereses y nunca nos ha dado por hacer un análisis honesto sobre ello. La dinámica de esta sociedad nos empuja a entrar en juicios de valor sobre cuestiones que somos incapaces de comprender, sean personas, ideas o circunstancias, y así nos va. Epícteto fue un filósofo estoico griego que sirvió como esclavo en Roma durante buena parte de su vida. Él decía a sus discípulos: no nos daña nada que no provenga de nosotros mismos. Lo que nos afecta es la interpretación que le damos a las cosas, a las personas y a sus actitudes. En otras palabras, malgastamos el tiempo cuando nos obsesionamos en juzgar lo que hacen o dicen los demás en lugar de en tratar de entenderlo. Este modo de pensar lo podríamos aplicar en la interpretación de nuestra propia forma de ver las cosas y el modo en el que se ha moldeado nuestra personalidad y carácter. Va a ser cierto eso de que una buena forma de madurar es acostumbrarnos a dar un paso hacia atrás para tener una visión más amplia de lo que tenemos frente a nosotros, antes de sacar conclusiones y tomar una posición sobre ello. Aplicando todo esto a nuestro objetivo de desarrollo personal o profesional, me pregunto de qué sirve hablar de ética, de valores morales, de actitud positiva o de empatía, si las personas no son conscientes o simplemente no quieren reconocer hasta qué punto están faltos de todo eso. Para avanzar en cualquier objetivo de crecimiento y mejora personal, lo primero debería ser el tener claro esos conceptos y aplicarlos en nosotros mismos, ya que sin ellos no iremos a ninguna parte. A esto se le llama autoconocimiento, o la capacidad de comprender y aceptar quiénes somos. Es la única forma de saber cuáles son nuestras fortalezas, debilidades, valores y creencias verdaderas, no las que tratamos de dar a entender o las que nos dicen los demás que tenemos. Teniendo esto claro, podremos identificar las áreas en las que necesitamos mejorar. Seremos capaces de tomar decisiones y actuar de forma coherente con nuestro objetivo de mejorar como personas. Por lo tanto, si te propones iniciar ese camino, mejor será que te asegures de conocerte bien a ti mismo antes de dar el siguiente paso. Si no tienes claro cómo hacerlo, te puedo dar algunas pistas para que comiences a planificar la ruta. La primera de todas es tener muy claro lo que pretendes conseguir en realidad. A menudo las personas no sabemos hacia dónde queremos avanzar.
lo que hace difícil crear un plan realmente eficaz. Si quieres mejorar en algo, primero tienes que saber qué es lo que necesitas mejorar exactamente. Otra cosa para tener en cuenta es la resistencia natural al cambio. Te parecerá contradictorio que alguien que quiere iniciar un camino de mejora puede presentar resistencia a esa misma intención, como si hubiera una lucha interna entre nuestro yo vago y nuestro yo inquieto. Pero lo cierto es que es habitual que pase. Pocos se libran de ello. Hay muchas personas que temen cualquier cambio, aunque eso suponga una mejora personal, porque se sienten muy cómodas en su zona de confort, ahí calentitos, sin que nada ni nadie les moleste y alejados de cualquier riesgo. Eso es una gran limitación para cualquiera que pretende llegar a alguna parte, ya que no hay ningún objetivo a alcanzar en el que no se deba asumir un riesgo a perder algo, aunque sea la comodidad del sillón y del mando a distancia. Hay que luchar contra esa resistencia que sin duda se presentará. Luego están las limitaciones de tiempo y de los recursos. Para avanzar hacia una meta hace falta invertir una gran cantidad de ambas cosas. Eso es inevitable. Cuando empiezas algo, es habitual el pensar que no tienes suficientes recursos y puede que sea cierto. Por eso es tan importante trabajar en una planificación realista de los pasos a dar y del esfuerzo a emplear. Tampoco podemos olvidar la motivación y el compromiso. Cualquier cambio en nuestra dinámica de vida requiere un alto nivel de ambas cosas y no todo el mundo es capaz de mantenerlas por mucho tiempo. Si quieres algún ejemplo, tienes algunos destacados entre deportistas de éxito que han sabido encontrar la manera de alimentar su motivación de forma permanente para mantener un alto nivel en lo que hacen. No esperes a que te motiven los demás. Esta parte es cosa tuya. Y cuidado con los hábitos y creencias negativas, ya que pueden ser limitantes y afectar tanto a ese nivel de motivación como a tu iniciativa. Todos podemos tener ciertas actitudes o formas de pensar que absorben energía y tiempo o que nos impiden crecer y mejorar, como la procrastinación o el derrotismo. Sobre estos temas puedes escuchar varios contenidos en la Noche del Icon, como los episodios 50 y 60, donde te hablo más en detalle de todo esto. Y finalmente, otros dos factores de influencia son la educación y el entorno. Obviamente, no todo el mundo ha recibido el mismo nivel de educación ni ha vivido en las mismas condiciones. La mayoría de las personas hemos tenido que lidiar con alguna o con muchas situaciones limitantes. Esta carrera nunca tiene las mismas reglas para todo el mundo. Hay quien la inicia con más ventaja que otros. En este juego del desarrollo personal, cada persona avanza a su propio ritmo, pero esto no tiene que importar demasiado. Aquí no existe una meta final como tal, ya que el objetivo a alcanzar es la mejora constante de nosotros mismos y no el llegar antes que los demás. No hay premio para el que llegue primero. El ir creciendo es el premio. Hasta aquí el episodio de hoy, que espero te haya resultado interesante. Si es así, te invito a suscribirte a la Noche del Icon. No te pierdas el próximo episodio que muy pronto compartiré contigo. Hasta pronto. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.